La ofrenda debe ser voluntaria. La ofrenda no puede ser obligada. Si es obligada, no es ofrenda, es impuesto. En 2 Corintios 9:6, parte del pasaje que leímos, dice que debemos ofrendar voluntariamente. El que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Así que cada uno dé como propuso en su corazón. Ninguno de nosotros va a obligar a otro a decir, tú tienes que dar más porque tú tienes más. Tú ganas más que yo, tienes que dar más. O alguien peor, no des tanto porque tú tienes poco. No, cada uno dé como propuso en su corazón. Nadie te va a decir, ponle otro cero, ponle otro cero. No, es una cuestión tuya con Dios. Como muchos saben, hemos pausado la serie de Génesis por este tiempo de medio noviembre y todo diciembre. Vamos a recomenzarla en el capítulo 12 en enero. Así que vamos a tener unos cuantos sermones y más que todo tópicos respecto a algunas doctrinas fundamentales de la iglesia. La semana pasada hablamos de aprender a orar. Hoy vamos a hablar de enséñanos a ofrendar. ¿Usted piensa que usted necesita aprender a ofrendar? Muy pocas veces a nosotros nos han enseñado a ofrendar. Así que esperamos que a partir de hoy todos enseñemos a otros a ofrendar, porque hemos aprendido a ofrendar. Vamos a basarnos mayormente en el capítulo 9 del libro de 2 Corintios, de la epístola del apóstol Pablo a 2 Corintios, así que les pido por favor, abran sus Biblias en el capítulo 9 de 2 Corintios. Vamos a pasearnos por parte del Antiguo Testamento, pero también por parte del Nuevo Testamento. Y les pido por favor, los que toman nota pueden ver en la pantalla, pueden tomar fotos en la pantalla, pero también pueden recordar este sermón, compartirlo en nuestro canal de YouTube, que seguramente después de este sermón o pasamos los 500 suscriptores o bajamos a 200. ¿Por qué? Porque la cuestión de la ofrenda es un asunto bien polémico en la iglesia. Y créanme que he estado pensando cómo abordar este tema, pero al mismo tiempo orando que el Señor nos dé humildad para reconocer lo que Él mismo estableció en la Escritura, que nosotros no tenemos por qué disimular, ni nos da vergüenza hablar de eso. Jesús habló mucho de la ofrenda, del dinero, no solamente del dinero y de qué debemos ofrendar. Ya vamos a hablar que ofrenda no es solamente dinero. Pero vamos a abordar este tema desde el punto de vista de que el dinero no es malo, lo malo es amar al dinero. No es malo tener cosas, lo malo es que las cosas te tengan a ti. La mayoría de la gente no está opuesta a ofrendar con tal que no sea mucho. Porque los que venimos del mundo católico no estamos acostumbrados a ser generosos, sino que se nos enseñó a dar limosna. Y la limosna no es ni planificada, ni regular, ni mucho menos ni generosa, ni regular, ni tampoco es alegre. Nosotros andamos buscando aquí, ¿a quién le puedo dar limosna hoy? No, es que la limosna sale cuando hay alguna necesidad. Y si hay alguien que pide limosna, normalmente lo llamamos limosnero o un pordiosero, porque lo que dice es dame una limosnita por el amor de Dios. Y le damos lo que queda ya en el fondo del bolsillo, que normalmente no alcanza ni para tomarse un café. Así que vamos a abordar este tema muy interesante, pero no desde el punto de vista de que ofrendar es sinónimo de dar dinero. Ofrendar es un acto de reconocimiento a la dignidad de Dios. Y eso es el resumen de lo que vamos a hablar. Ofrendar es un reconocimiento a la dignidad de Dios. Antes de leer el texto, permítame ponerles esta ilustración para que veamos lo que es una ofrenda. Imagínate que tú recibes un mensaje de texto en tu teléfono el día de hoy, un mensaje que dice Jesús, no Jesús Barro, sino Jesús de Nazaret, te manda un mensaje de texto. Jesús de Nazaret
quiere cenar contigo hoy. Quiere ir a tu casa hoy. ¿Qué le responderías tú? Yo no creo que tú le dirías, oye Jesús, no creo porque estoy ocupado. Tengo una reunión, tengo un juego que ver hoy. Lo lamento mucho. ¿Puede ser mañana, Jesús? No, nosotros no le diríamos que no a Jesús, ¿cierto? ¿Por qué? Porque reconocemos que Él es Dios. Y si Él quiere cenar con nosotros hoy, es para la casa que vamos. Pero eso crea otro problema. Porque en la casa no está ordenada. La casa no huele bien, no la hemos barrido, no la hemos aspirado. Los muebles no son dignos de que el Señor del cielo y la tierra se sienten en nuestros muebles. Si es que tenemos muebles. Mucho menos los platicos donde le vamos a servir la comida. Quisiéramos que fuera un plato digno, ¿verdad? Y un plato digno del rey. Y una comida sabrosa. No esa comida fritas y esa comida de comida rápida que usted compra de vez en cuando. No, un plato hecho en casa, bien calientico para el Rey de Reyes, ¿verdad que sí? Y con todo y eso, el Señor le diría, yo quiero estar, es contigo. No importa si hay muebles, si no hay platos, si no hay comida, yo quiero estar es contigo. Pero a ti te gustaría darle a Él un gesto bonito de adoración porque Él vino a tu casa. ¿Te imaginas esa escena? Es exactamente lo mismo con todo lo que yo le puedo dar a Él. Yo le puedo dar a Él, y vamos a ver algunos 10 aspectos de mi ofrenda. No solamente dinero, no estamos hablando de cuando ofrendamos, no solamente ofrendamos dinero. ¿Qué tal tu tiempo? ¿Qué tal tu creatividad, tus talentos, tu esfuerzo? ¿Qué tal tu profesión, tus bienes materiales? ¿O tú piensas que solamente dándole un poquito de dinero tú puedes hacer con todo lo demás, lo que tú quieras? El asunto de la ofrenda es un asunto polémico, es un asunto en el que la mayoría de la gente dice, eso está bien para ti. Y cuando hablamos de ofrenda y uno dice algo bonito, piensan los codos a funcionar. Está bueno para ti. Pero deja los codos tranquilos. Y vamos a tratar de conseguir, si yo de manera interna tengo algo que reflexionar, ¿cómo está mi vida de ofrenda ante Dios? No le estoy preguntando cómo está su cuenta bancaria, no le estoy preguntando cuánto usted ha dado, ni tampoco le voy a preguntar si usted está dando. Lo que vamos a preguntarnos es por qué ofrendar, cuánto ofrendar, cómo ofrendar, dónde ofrendar. Así que vamos a tener esos detalles. Primero vamos a leer el texto, luego vamos a orar, ¿está bien? Segunda de Corintios es una carta muy particular. Ustedes deben saber que Primera de Corintios es una carta donde hay al menos un problema por capítulo. Pablo le escribe a los Corintios 3 cartas, una se perdió y la primera es la segunda y la segunda es la tercera. Después hablamos otro día de eso. Pero lo cierto es que Pablo le escribe varias cartas a los Corintios porque era una iglesia problemática. No son como ustedes que son unos santos. Pero los hermanos de la iglesia de Corinto era una iglesia problemática. La ciudad de Corinto, una ciudad problemática, una ciudad con un puerto inmenso y un montón. Sabe que las ciudades que tienen puertos tienen sus complicaciones. Pero también había mucha inmoralidad sexual al punto de que ellos en el antiguo Oriente se usaba el verbo corintizar para ir a cometer inmoralidades sexuales. Algo así como hoy en día lo que fuera Las Vegas, lo que le llaman la ciudad del pecado, así era Corinto. Y Pablo le escribe 3 cartas, y la primera para empezar a solucionar los problemas, más o menos un problema por capítulo, y luego en la segunda carta parece que las cosas están mejorando. Parece que las cosas están mejorando, pero han mejorado porque ellos han reflexionado y han entendido la dignidad de Cristo. En el capítulo 9, específicamente en el capítulo 8, empieza diciendo Pablo que los de las iglesias de Macedonia, vean el 8.1, les damos a conocer la gracia que Dios ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba
abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Ellos dieron una tremenda ofrenda, unos hermanos bien pobrecitos, las iglesias de Macedonia. Pero Pablo usa ese ejemplo para decirle, hermano, ve, la obra de Cristo se sostiene por el dinero de Dios a través de los empleos de ustedes. Vean lo que vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 9. Yo lo voy a leer entero, el capítulo, los 14 versículos completos. Lo voy a leer un poco rápido, pero quiero que presten atención porque vamos a usar varios de esos versículos para algunos puntos que vamos a tocar. 2 Corintios 9 dice así: porque en cuanto a este servicio a los santos, es por demás que yo les escriba, pues conozco su buena reputación, de la cual me alegro por ustedes ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. El celo de ustedes ha estimulado la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de ustedes no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estén preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir ustedes, seamos avergonzados por esta confianza. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de sus justicias. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes. Gracias a Dios por su don inefable. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de los macedonios y gracias por la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Te rogamos hoy, Señor, enséñanos a ofrendar. Que ninguno de nosotros ame más el dinero que a ti. Que ninguno de nosotros deje de reconocer tu dignidad y tu grandeza en todas las áreas de tu vida, de nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que nunca falte alimento en nuestras casas, que nunca falte dinero en nuestras cuentas, que nunca falte el abrazo de los seres queridos, pero sobre todo, Señor, que nunca falte tu palabra en nuestras reuniones. Que siempre haya evangelio claramente presentado, que las canciones nos lleven a ti, que nos emocionen por la gloria de tu nombre, que nos apasionen y nos aviven la fe en Jesucristo, nuestro único y más grande tesoro. Y sobre todo, Señor, si hay alguien que no cree, convéncelo. Al que duda, exhórtalo. Y al que cree, anímalo. Te necesitamos todos, Señor, en esta hora. Enséñanos a ofrendar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a pasearnos por varios textos de la Escritura, como les dije. Vamos a preguntarnos, ¿por qué deberíamos ofrendar? ¿Por qué deberíamos ofrendar? Bueno, primero, porque Dios es digno. Segundo, porque Dios es proveedor. Tercero, porque Dios es generoso. Cuarto, porque Dios recompensa. Y quinto, porque Dios así lo estableció. Dios quiere que ofrendemos. Vamos a ir uno por uno. Primero, Dios es digno. En Apocalipsis 4:9 se nos dice:
que cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él. Esos 24 ancianos son gente que tiene corona. Y la gente que tiene corona es una gente importante. Y lo más importante de la gente que tiene la corona es la corona y el trono. Pero ellos se bajan del trono, se postran y le ponen la corona a los pies del Cordero. ¿Será Cristo digno de que nosotros le demos nuestra corona? Y decían: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si los 24 ancianos postran sus coronas delante de él, pues todo lo que tú tienes viene de parte de Dios. Tú no tienes corona, hasta donde yo sepa. Yo no tengo corona, hasta donde yo sé. Pero todo lo valioso que yo puedo tener a los pies de Cristo queda mejor. Es más valioso a los pies de Cristo que en mis manos. Cristo es digno de ser adorado. Los reyes magos, cuando llegaron los reyes del oriente que llegaron al pesebre y reconocieron que el que había nacido era el rey de los judíos, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron. ¿A quién? ¿A María? ¿A José? No, al niñito que estaba en el pesebre, a Jesús que había nacido, porque era el rey de los judíos. Ese era el motivo de la estrella que ellos habían seguido. Y es por eso que reconocieron la dignidad de Cristo. Pero no solamente debemos ofrendar porque Dios es digno, sino porque Dios es un proveedor. Dios es un Dios dador de toda cosa buena. En Santiago 1:17 se nos dice que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio, ni mudanza, ni sombra de variación. Entonces, Dios es un Dios que se place en dar. Dios es un Dios proveedor. En el Antiguo Testamento vemos que Dios es el dador de la ley. Imagínate que nosotros no pudiéramos conocer a Dios, no supiéramos cómo conocer a Dios, pero Él dio a la ley, incluso dio algunos preceptos para que el pueblo entendiera cómo se deben acercar a Él. Pero no solamente Dios dio la ley y se dio a sí mismo, sino que Juan 3:16 se nos enseña que Dios es generoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él dio a su Hijo. No solamente dio la ley y dio todo lo que tenemos, dio pan al que come y semilla al que siembra, y dio aire a tus pulmones que lo necesitan, sino que Él, su máximo regalo, su máxima provisión fue dar a su Hijo. Y Él no dio a uno de los 15 hijos que tenía. Él dio a su Hijo unigénito, el único, para que todo el que confíe en su Hijo unigénito para la salvación de su alma y el perdón de sus pecados no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pues Dios es un Dios proveedor. ¿Cómo nosotros no vamos a dar si Él nos dio a su Hijo? Igual en Romanos 8 se nos dice que el que no negó, que no nos negó, en la versión del 60 dice, no escatimó ni siquiera su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas no incluye todos tus caprichos, ¿ok? Todas las cosas en Romanos 8 significa todas las cosas que ayudan a nuestro bien para nuestra santificación. Toda la provisión que tú necesitas para tu santificación es porque Dios te la da. Dios te la regala. Dios te la provee. Yo creo que nosotros deberíamos solamente al tratar de imitar a Dios, deberíamos querer imitarlo en la manera como Él es proveedor, como Él es generoso en dar. Pregunto, ¿soy yo o tú tan generoso como ha sido Dios con nosotros? ¿Doy yo tanto como Cristo me ha dado a mí? Si Cristo no me diera más de lo que ya me ha dado,
pues seguiría siendo bueno. Pero Él no quiere que le devolvamos el favor, que le paguemos la salvación, que le retribuyamos todo el perdón de los pecados. Nunca vamos a poder repagarle lo que era hecho con nosotros. Pero sí podemos vivir nuestra vida por agradecimiento y gloria a su nombre. Debemos también pensar ¿por qué debemos ofrendar? Porque Dios es un Dios que recompensa. Dios es un Dios que recompensa a todo aquel que obra en justicia y en santidad. ¿Se acuerdan de aquel pasaje en Mateo 6? La semana pasada lo tocamos tangencialmente, donde el Señor estaba enseñando a sus discípulos a orar y dice, cuando ustedes oren, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, y esta palabra es una traducción un poco difícil, es decir, cuando des tu ofrenda, no toques tu trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya ellos han recibido su recompensa. En otras palabras, eso es todo lo que van a recibir. Si quieren aplauso de los hombres, eso es toda la recompensa que van a recibir. Pero tú, eso es más bien, sin embargo, cuando tú des tu ofrenda, tu limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. La versión del 60 dice, te recompensará en público. Ahora, aquí hay un detalle. Qué cosa que siempre hay un pero. Cuando uno ofrenda interesadamente, no te cuenta como un acto de adoración, sino te cuenta como un acto de inversión. Es lo mismo que tú pongas dinero en el banco, a que lo pongas aquí en la cajita negrita aquella, esperando que el Señor te lo triplique. Si quieres que el Señor te lo triplique, pues inviértelo en otra cosa, pero no uses la ofrenda como un mecanismo de multiplicación de los intereses. Cuidado con ofrendar para que Dios te lo multiplique. Ya vamos a hablar cómo funciona eso, ¿ok? Igual en 2 Corintios 9:7, parte de lo que hemos leído es, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama. Hay algunas personas que dicen que Dios bendice al dador alegre. ¿Ustedes han oído eso? Que Dios bendice al dador alegre. No, eso no es lo que dice el texto. El texto lo que dice es que Dios ama al dador alegre. Pero no solo eso, sino que Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Pero no lo usen como un banco. Dios no es un fondo de activos líquidos. Dios no es un fondo de inversión. Dios no es un certificado de depósito. Dios no es una cuenta de ahorros. Dios es digno de toda nuestra adoración. Y esto no solamente hablando de dinero. Esto es todo lo que tú le puedas dar a Dios. Es nada comparado con lo que Él ya nos dio. ¿Por qué debemos, la quinta razón por la que debemos ofrendar, es porque Dios así lo estableció? Dios estableció que Él va a sostener a su pueblo a través de las ofrendas de su propio pueblo. Dios así lo estableció. Cuando estaban construyendo el tabernáculo en Éxodo 25, el pueblo de Israel tenía necesidad de ver, bueno, pero ¿y cómo vamos a financiar este gran proyecto? Y el Señor mismo le dijo a Moisés, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Miren esta construcción. Ustedes tienen que resaltarlo eso ahí en rojo, en verde, en amarillo, pintura de labio, como usted quiera. Pero subraye esta forma de la manera en que Dios habla. Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. Eso suena obligado, ¿verdad? Desde todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Es decir, Moisés, anda y recoge. Yo me encargo de que ellos quieran. Yo me encargo de mover los corazones para que ellos den con generosidad. En otras palabras, Dios es el que pone en ti el deseo de dar. Nadie, nunca jamás le ha dado algo a Dios si Dios no se lo merece. Nadie nunca le ha dado a Dios más de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros.
Pero Dios estableció que su pueblo se sostuviera por las ofrendas que Dios mismo causa en el corazón de su pueblo y damos voluntariamente. Bien, ahora vamos a preguntarnos, ¿qué podemos ofrendar? Miren, lo que termina este versículo de Éxodo 20, 25, 1 al 7, esta es la ofrenda que tomarán para ellos. Miren las ofrendas, los tipos de ofrendas, porque ellos estaban construyendo un tabernáculo. Oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñido de rojo, pieles de marsopa, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especia para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Eran variadas las ofrendas, no por ningún lado aparece dólares. Eran variadas las ofrendas. Tú podías decir, oye, yo no tengo oro, pero tengo madera. ¿Puedo? Si había algún colombiano en el pueblo de Israel, decía, hágale. Hágale. Madera también es buena, esa sirve, es una ofrenda. Y hay muchas cosas que podamos ofrendar. ¿Qué podemos ofrendar? Miren esta lista. Tú puedes ofrendar tu tiempo, tu esfuerzo, tu creatividad, tu servicio. Tú puedes enseñar a otros, tú puedes consolar a otros, tú puedes dar de tu conocimiento, de tu sabiduría, tú puedes ofrendar tus bienes, tú puedes ofrendar consejo, puedes dar de tu fuerza. Yo no tengo plata, pero tengo fuerza, también hace falta. Tus talentos. Oh, yo no tengo nada de eso, hermano, pero yo conozco a alguien que sí. Bueno, tú puedes ofrendar tus contactos, no solamente ofrendar dinero. Y normalmente nosotros cuando pensamos en ofrenda, pensamos en cuántos ceros va a tener el cheque, cuántas cifras va a tener el depósito. No, piensa en cuántas horas tú le has dedicado a Dios en esta semana. Y no solamente al venir a congregarte que también recibes, sino también en reconocer que hay gente que sirve aquí, hay hermanos y hermanas que sirven durante estas 2 horas a la semana. Tú le has agradecido a los hermanos que enseñan a los niños, a los hermanos que dan la bienvenida. Tú le has agradecido a los que nos protegen, a los que nos ordenan, a los que cantan, a los que tocas. Con una palabra de agradecimiento, gracias hermano, gracias hermana por lo que Dios hace a través de ti. Eso es una ofrenda de amor que no cuesta nada. No cuesta dinero, pero cuesta humildad reconocer. Gracias por servirnos hoy. ¿Qué tal tu creatividad, tus talentos, tus dones? Lo que tú estudiaste, por ejemplo, eso te costó a ti. Tú pagaste una escuela, una universidad, un colegio. Tú pagaste por eso. Y ahora tú vives de eso, algunos. O tú usas algunos de tus bienes. Eso tú también puedes ofrendar tiempo. Puedes ofrendar usar tu carro, usar tu casa para una reunión, usar tu carro para un transporte, o puedes de múltiples maneras usar el conocimiento, los bienes, las destrezas, los talentos, la fuerza que Dios te dio para reconocer su grandeza. Que nadie que no tenga a Cristo en su corazón va a usar lo que Dios le permitió, incluso al incrédulo, para la gloria de su nombre. Todo don perfecto viene de Dios. Así que si tú tienes posesiones materiales, úsalas para la gloria de Dios. Si no las tienes, no las envidies. Pero usa tu tiempo. Al menos tú no tienes nada. Tú no tienes plata, oro, ni ónice, ni nada de eso. Pero tú tienes tiempo. Dice, hermano, yo lo que tengo es 1 hora. ¿Quiere venir conmigo a visitar a alguien? Yo lo que tengo es, a veces, yo lo que hago es dar consejos. Eso hace falta. Todas estas cosas son necesarias y ofrendas de parte de Dios a través de ti que el pueblo puede beneficiarse. Solamente ponte a la orden. Ponte a la orden. Dice, hermano, yo no tengo mucho, pero yo tengo algunos contactos que sí tienen. Yo no tengo mucha fuerza. Algunos de los viejitos podrán decir, yo no tengo fuerza, yo no puedo cargar cajas. Pero tú debes tener conocimiento y sabiduría. Te cambio tu fuerza por la sabiduría. Todo hace falta, y no solamente dinero. Ofrendar es un acto de reconocimiento de la dignidad de Dios. ¿Le estás dando tu todo a Dios o solamente una limosna de tu dinero?
Hay una pregunta muy importante que todo cristiano, sobre todo nosotros, debemos preguntarnos. ¿Los cristianos debemos diezmar? ¿Qué tal el diezmo? ¿Por qué en esta iglesia no hablamos de ofrendas y diezmos o diezmo y ofrenda? ¿Debo dar yo el 10% de mis entradas? ¿Por qué en algunas iglesias se acostumbra dar el 10%, es decir, el diezmo, exactamente el 10%? Es decir, todo lo que tú ganas, córrele la coma un poquito a la izquierda y ese es el diezmo. Y si yo gano 3,000, pues entonces debería dar 300 de diezmo. Si yo gano 1,000, debería dar 100. Pero ¿deberíamos los cristianos diezmar? Bueno, hay que entender lo que es la teología bíblica completa, no solamente del Antiguo Testamento, es la revelación progresiva, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios instituyó que la práctica de ofrendar, no de diezmar, la práctica de ofrendar incluía al menos 7 tipos de ofrenda. El diezmo de los levitas, porque a los levitas cuando hicieron la distribución de la tierra no le tocó tierras, precisamente porque a José tampoco le tocó tierra, pero usaron a Efraín y a Manasés para completar los 12 en cuya tribu se distribuyó la tierra prometida. Entonces ni a José, sino que a Manasés y a Efraín le tocaron las tierras de José, pero a los levitas no le tocó tierra. ¿Por qué? Dice el texto tan bonito, porque Jehová es su porción. Jehová es suficiente para ellos. Y Dios estableció en Números 18, 20 al 21, que las demás 10 tribus y una media tribu, la media tribu de Manasés, debían sostener a la tribu de Leví para el ejercicio del sacerdocio en el templo. Y así lo diseñó Dios. Los diezmos de los levitas funcionaban así. Y funcionó por siglos. Y estaba bien. Nadie ponía pero era una imposición. Era un impuesto. Era un diezmo impuesto. El diezmo también había que darlo una vez al año y un diezmo cada 3 años para los pobres, que lo manejaban los levitas. Cada 3 años el pueblo daba una parte para cuidar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros y a todo aquel enfermo y desvalido. En esa teocracia, Dios estableció el cuidado de los pobres a través de la ofrenda de su pueblo. Y eso no era ningún problema. Ellos no aplicaban a algunos grants del gobierno para abrir organizaciones no gubernamentales para cuidar de los leprosos. No, el mismo pueblo cuidaba de sus leprosos y los ponían en unas cavernas por allá. Y los aislaban. Y a los pobres, a las viudas, a los huérfanos los cuidaban a través del pueblo que mismo daba sus impuestos. Nosotros también pagamos impuestos. Pero a veces tenemos que preguntar, ¿cómo se usan los impuestos? Pero ese es el pueblo civil, el pueblo político, el pueblo de Dios, el pueblo espiritual. Nosotros no damos impuestos. Eso era en el Antiguo Testamento, que el diezmo era impuesto. El impuesto del templo también había que darlo en Éxodo 30. También había que dar las primicias. Y no había que recoger toda la cosecha. ¿Se acuerdan aquel libro de Ruth donde Booz no podía pasar el tractor? Bueno, no había tractor aquellos días. No podía recoger las esquinas de los terrenos porque las esquinas eran para los pobres. Entonces había que dejarle una porción a los pobres, había que dar las primicias, había que dar los primogénitos de las cabras, de todas las frutas y de todo. Había que dar primicias por todos lados. Había que dar ofrendas en caso de que tú pecaras, había que dar ofrenda por culpa, por sacrificio y por paz. Y todo eso, cualquier otra donación benevolente que tú pudieras dar, ofrenda voluntaria. Algunas personas dicen, sí, pero es que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec antes de la ley. Y Jacob le dio una ofrenda a Esaú antes de la ley. Dice, pero no se dice que ellos hacían eso todo el tiempo, todos los domingos en el culto. No. En el Antiguo Testamento el diezmo no era 10%. Eran los diezmos, que sumaba aproximadamente 23.3% de todas tus entradas. Entonces, cuando le pregunten a ustedes, ¿debo diezmar? Eche el cuento completo. Tiene que dar los diezmos levíticos, tiene que dar los tributos impuestos y tiene que dar ofrendas voluntarias. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de Dios? ¿Cuál es el porcentaje que yo debería ofrendar?
Si yo gano 1,000, ¿cuánto tengo que dar? Yo pensé que debía dar 10. Bueno, vengan conmigo a la siguiente pregunta. ¿Cuánto ofrendar? Jesús nos enseñó 4 cosas respecto a ofrendar. Nos dijo primero en Marcos 12 que la viuda había dado más que todos ellos. Ya lo vamos a leer. Tenemos un mejor pacto. El ejemplo del joven rico, y tenemos que dar también al César. Vengan conmigo uno por uno. Vamos a leerlo porque esto es importante. ¿Cuál es el porcentaje? Métase en la cabeza esta pregunta cuando vayamos a leer el texto de Marcos 12. ¿Cuál es el porcentaje que debo dar? ¿10%? Vamos a ver. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. Y muchos ricos echaban grandes cantidades. Pausa. Tiempo. Déjeme decirle cómo se ofrendaba en aquellos días. En aquellos días usted tenía que ir al templo a ofrendar. Y como todo el mundo llegaba, estaban los líderes religiosos aquí en el frente de las escaleras del templo. Y ahí en el frente de las escaleras había varias tinajas, varias jarras de bronce, de metal. De manera que en aquellos días no había cheque, ni había tarjeta de crédito, ni había transferencia. Todo el dinero era metálico. Y usted se puede imaginar cómo sonaban esas moneditas cuando caían en esas jarras de bronce metálicas. Y sonaban. Y a estos que estaban aquí, a los ricos, les gustaba que la gente oyera el. Imagínense. Y cuando uno abre su bolsita y la echa desde arriba, no desde abajo, sino desde arriba. Y la gente allá atrás diciendo, oye, te está dando bastante. Este es el mero mero. Seguimos. Pero llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre. ¡Ting! O sea, un cuadrante. Y llamando Jesús a sus discípulos, ni siquiera llamó a la viuda, Jesús llamando a los discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra. Pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. ¿Cuál fue el porcentaje que ella dio? ¿El 10? ¿El 12? ¿El 50? Ella dio el 100%. Pero no es admirable la viuda y ahora yo les digo a ustedes tienen que dar todo el 100% de su sueldo ahora. No, lo admirable de este punto no es que ella dio más, sino que Jesús la alabó. Jesús la alabó. Y Jesús reconoció que ella confiaba más en Dios que en su dinero. Y eso es lo que nosotros debemos imitar de esta mujer. No dar el 100% a la iglesia, sino reconocer que Dios es dueño de todo tu 100%. De todos tus ahorros, de todas tus posesiones, incluso del aire que te acabas de tragar. Dios es dueño de eso. Y Jesús alaba a esta mujer por eso. Segundo, tenemos un mejor pacto. En Hebreos 8:6 se nos dice que Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es decir, el Nuevo Testamento es un mejor pacto que el Antiguo Pacto, que el Antiguo Testamento. Porque en Cristo tenemos mejores promesas que los que tenían la ley. No me da tiempo de leer el pasaje del joven rico en Marcos 10, pero ustedes saben que Jesús le dijo, sí, anda y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, el joven rico, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Pero no podemos concluir que es malo tener bienes. Lo que tenemos que concluir es lo que Jesús dice. Dice, qué difícil será para los que tienen riqueza entrar en el reino de Dios. Y entonces los discípulos se preguntaban, pero si este que cumplía la ley no puede ser salvo, y entonces ¿cómo podemos ser salvos? Si no puedes confiar en tus riquezas, tú no puedes comprar un ticket, una entrada al cielo. Si tú confías en tus riquezas, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo confiando en sus riquezas. De esta cuestión del camello, de la puerta, de la cosa, de la aguja, lo que
olvídense de las interpretaciones modernas, de que si el camello, la puerta chiquita, de la pared, de la cosa, olvídense de eso. Lo que Jesús dice, es imposible para un rico entrar al cielo confiando en su riqueza. Así como tampoco es posible que un camello entre por un lugar donde no debe entrar. Tercero, cuando Jesús dice, le preguntaron, Maestro, ¿está bien que paguemos impuestos al César? Esto es impresionante. Esta es una enseñanza elíptica de Jesús. Y Jesús hizo una elipsis aquí. Porque cuando Jesús le dice, ¿por qué ustedes me ponen trampa? Ustedes son unos tramposos. Entonces denme una moneda. Y cuando le preguntaron, ¿está bien que demos impuestos al César? Denme una moneda. Y le dieron una moneda. ¿Y de quién es esta imagen, esta inscripción? Y Jesús le dijeron, de César. Y Jesús dice, bueno, entonces denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la gente se maravillaba de él. ¿Pero por qué? ¿Porque Jesús era muy inteligente? ¿Porque Jesús se quitó encima la trampa? No, porque Jesús reconocía que las leyes civiles necesitan los impuestos civiles para su funcionamiento. Y está bien que nosotros paguemos nuestros impuestos al gobierno. Pero lo que Jesús enseñó al no decir y al hablar de la imagen de César está en la moneda, denle la moneda al César. Pero ¿de quién es la imagen que está en ti? ¿De quién es la imagen y la semejanza a quien tú fuiste hecho? Dale a Dios lo que es de Dios. Tú completo eres de Dios. Date a Dios. Así como dale la moneda al César, date a Dios tú, porque su imagen está en ti. Y es increíble que nosotros a veces decimos que podemos comprar a Dios, el favor de Dios, solamente con una moneda. Respecto al diezmo, dice John Piper, comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y deberíamos valorar nuestras riquezas en Cristo y nuestra libertad del pecado y nuestro evangelio de gracia en esta relación del nuevo pacto, que simplemente deberíamos amar dar. Deberíamos amar dar. Así estaríamos libres de la dependencia y del amor a los bienes y ofrendaríamos mucho más que aquellos que vivían bajo la ley, porque nosotros estamos bajo un mejor pacto y una mejor promesa. Todo es mejor con Cristo. ¿Por qué no sería mejor también nuestra ofrenda? Si a los israelitas en el Antiguo Testamento lo que hicieron fue imponerles un porcentaje que no era el 10, era el 23 y tanto, y ellos lo hacían porque sabían que Dios así lo ha establecido. Ahora en Cristo nosotros tenemos muchas más grandes y mejores promesas. ¿Por qué tendríamos que limitarnos al 10? Sigamos. ¿Cómo deberíamos ofrendar? Bueno, deberíamos ofrendar. Hay un montón de adverbios que están ahí, pero vamos a ir algunos versículos uno por uno. Deberíamos ofrendar voluntariamente, sacrificialmente, proporcionalmente, regularmente, planificadamente, libremente, alegremente, generosamente y desinteresadamente. Vamos a ir uno por uno, ¿ok? En 2 Corintios 9:6, parte del pasaje que leímos, dice que debemos ofrendar voluntariamente. El que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Así que cada uno dé como propuso en su corazón. Ninguno de nosotros va a obligar a otro a decir, tú tienes que dar más porque tú tienes más. Tú ganas más que yo, tienes que dar más. O alguien peor, no des tanto porque tú tienes poco. No, cada uno dé como propuso en su corazón. Nadie te va a decir, ponle otro cero. No, es una cuestión tuya con Dios. En este país hay una costumbre de dar, ¿cómo que se llama? Cada vez que vamos a declarar los impuestos, se nos da un papel que diga cuánto diste para tú descontarlos de los impuestos como donaciones de caridad. Esto tiene un nombre, no recuerdo cuál es el nombre. Pero lo cierto es que tú puedes descontar de tus impuestos lo que tú diste a la iglesia. Eso está bien, no hay problema. El problema es que nosotros digamos, yo voy a dar para que me lo descuenten. Porque eso es interesado. Y tú estás recibiendo un beneficio de algo que tú deberías dar desinteresadamente.
Entonces demos voluntariamente lo que Dios ponga en tu corazón. Es desagradable cuando tú mandas a hacer un trabajo en tu casa y viene, por ejemplo, de plomería, y el plomero te hace el trabajo y tú le dices, ¿cuánto es, señor? Y la respuesta del plomero es lo que Dios ponga en su corazón. Yo me siento incómodo cuando me dicen eso. Porque puedo darle mucho y él puede decir, wow, este señor yo tengo que venirle a hacer más trabajo, porque cada vez que le vengo a hacer un trabajo me regala bastante. Dios pone en su corazón, ese Dios de este señor es increíble. Pero lo más seguro es que le dé de poco. Y esta persona plomero dice, oye, pero ese señor sí es bien pillín, ese es bien tacaño. ¿Cómo Dios le va a poner tan poquito en su corazón? Es mejor que el plomero le ponga un precio al trabajo y listo, y me diga cuánto es, yo veo si lo contrato o no. A ver si Dios me pone en el corazón que lo contrate. La ofrenda debe ser voluntaria. La ofrenda no puede ser obligada. Si es obligada, no es ofrenda, es impuesto. ¿Okay? Segundo, debe ser sacrificial. Vean, en el capítulo anterior al que leímos, 2 Corintios 8, los macedonios dieron según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades. ¿Usted no le ha pasado que a veces Dios le pone en el corazón suyo, ayuda a ese hermano, ayúdalo? Pero tú no tienes completo para hacer otras cosas que tú quisieras. Ya vamos a hablar de eso. Ayúdalo. Y Dios te pone en tu corazón, hey, ayúdalo. Y está más allá de tus posibilidades. Yo no sé cómo funciona eso, pero Dios hace ese tipo de cosas. Y por otro lado, Dios vuelve a llenar tus arcas. Yo no sé, no me pregunten cómo funciona eso, pero Dios hace eso. Así que nosotros podemos ofrendar más allá de nuestras posibilidades. Pero yo quiero decirle con mucha responsabilidad, en esta iglesia no vamos a dejar que ninguno de nuestros miembros pase hambre, ni frío, ni necesidad. Porque el resto de nosotros vamos a sostener tu vida. Vamos a sostener tu familia, vamos a ayudarte. Si tú estás pasando en alguna necesidad, pues nosotros vamos a velar por ti. Por eso es que nosotros podemos con generosidad, con sacrificio incluso dar, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. La ofrenda también debe ser proporcional. Debe ser según haya prosperado. Según Dios te haya prosperado. Por ejemplo, si tú eres, qué sé yo, si tú vendes seguros, por decir algo, tú eres un contratista, tienes una empresa no de salario fijo, sino tienes ciertas entradas y salidas dependiendo de la producción de la empresa y de repente te gana un contrato de $1 millón. Y si tú vas a seguir ofrendando lo mismo que como que si ganaras 1.500, puedes ser generoso. Puedes usar parte de ese dinero para ayudar a un hermano que esté en problemas. Puedes ofrendar para una organización caritativa. Puedes ayudar a otro a solucionar un problema. Puedes dar a tu iglesia. Puedes reconocer la dignidad de Cristo de otras múltiples maneras. Pero es según Dios te haya prosperado. Y esta es la verdadera prosperidad. No es esa que enseñan que siembra, pacta, decreta, declara para que Dios te dé más. Es decir, usa a Dios como una cuenta de ahorro. No. La verdadera prosperidad es que Dios nos dé vida y salud para trabajar y con nuestro trabajo sostener a nuestra casa. La ofrenda también debe ser regular, es decir, debe ser periódica, no debe ser fija en monto, pero sí debe ser regular en frecuencia. Vean, en 1 Corintios 16:1 se dice que los corintios, Pablo les instruyó, igual que a las iglesias de Galacia, a que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Cada primer día de la semana. Eso no fue una vez, un domingo, no, eso fue cada semana. Y la ofrenda debe ser, no tiene que ser, pero se sugiere que sea tan regular como tu salario. Si tú eres de los que gana cada 15, cada 30, una vez al mes, una vez cada viernes, bueno, piensa en cómo apartar parte de lo que Dios ha provisto a tu casa también para tu familia de la fe. Entonces la ofrenda debe ser regular. A nadie le están diciendo, al menos en esta iglesia, nadie le están diciendo tú tienes que dar tanto, tienes que darlo así y tienes que darlo aquí.
Lo que los miembros de esta iglesia hemos convenido es que creemos que Dios sostiene esta iglesia a través de lo que Él manda. Es responsabilidad de sus propios miembros. Los visitantes, los incrédulos, no están obligados a dar. Y los miembros tampoco están obligados a dar. Lo que están es comprometidos a sostener esta iglesia, porque esta iglesia es de nosotros. Biden, ni el presidente, ni Trump, ni nadie va a sostener esta iglesia. El gobierno de Estados Unidos no va a venir a decirnos, hey, ¿ustedes quieren un edificio? Hey, ¿cuánto les falta para completar el presupuesto? No, esto es responsabilidad de los miembros de esta iglesia. Y nosotros damos voluntaria, incluso a veces sacrificial, damos regular, proporcional, pero sabemos que contamos con esas ofrendas. No está mal que tú des un mes sí y un mes no. Lo que está mal es que des 12 meses no. Y que nunca des. El problema no es que no tienes, el problema es que no quieres. Porque si la viuda dio 2 moneditas, yo creo que tú y yo tenemos más de 2 moneditas. Y tú dirás, hermano, pero tú sabes, hay que pagar la renta. Tú sabes, hay que comprar comida. Sí, está bien. Y en el amor de Cristo les digo, nunca dejen de darle a sus hijos por darle a la iglesia. Nunca hagan eso. Por 2 razones. Primero, porque yo no lo haría. Y segundo, porque el Señor estableció que uno de los requisitos para el liderazgo y para modelar a su iglesia es que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entonces no le digas a tus hijos, nene, lo lamento, lo di todo allá en el culto. No, cómprele comida a su muchacho y mantenga su casa y pague su renta. Pero si en algún momento, y ojo, no des lo que te queda allá en el fondo del bolsillo, a un billetico arrugadito que quedó de la noche anterior. No, eso es lo que llaman un vuelto de policía. No, planifique su ofrenda, planifique eso. Y nadie le está obligando a dar un monto X, ¿no? Nadie te está obligando a eso. Lo que nos estamos preguntando es cómo está tu relación con el dinero. ¿Será que tú no te queda ni nada para dar? Porque yo sé, hermanos, y lo digo por experiencia propia, los hispanos en este país estamos subpagados, algunos estamos sobretrabajados, hay que producir suficiente para mantenernos aquí y para mandar un poquito para el pueblo. Hay que mantener la familia, no todos trabajamos, no todos estamos en condición de ganar lo que se debe y aparte nos van a exigir ofrendas. Bueno, primero que no te lo estamos exigiendo y segundo, Dios estableció que la iglesia se sostuviera, su pueblo se sostuviera por las ofrendas que Él manda a través de su pueblo. Nadie te está exigiendo tanto, solamente te estamos invitando a dar algo. Algo. ¿Puedes dar 5? ¿O es que no te acuerdas? ¿O es que no es una prioridad para ti? ¿Será que si Cristo te manda el mensaje de texto, tú no le vas a responder? ¿Y tú vas a ignorar la invitación de Cristo a cenar contigo? Dile que no estoy. Eso pondría en duda tu relación con Cristo y tu destino eterno. No porque no das dinero, sino porque no reconoces la dignidad de Cristo. Siguiente, la ofrenda debe ser planificada. Dice en 1 Corintios 16 que cuando a la ofrenda de los santos hagan también como instruía a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno aparte y guarde. Aparte y guarde. ¿Ustedes creen que eso es planificado? ¿O eso es improvisado? Eso es lo que te quedó en el bolsillo de la noche anterior cuando tú cambiaste de cartera. Aparte y guarde es planificado. Cada vez que cobres, aparta y guarda. Aparta y guarda. A Dios gracias, tenemos hoy en día aplicaciones que tú puedes incluso programar un cheque, una transferencia, un depósito. Y tú puedes programarlo. Si tú ganas fijo, pues planifica tu ofrenda que se transfiera automáticamente vía Church Center, vía Cele, vía cheque, vía lo que tú quieras. Pero aparta y guarda. Aparta y guarda. Hay costumbres bonitas de gente que dice, lo primero que yo aparto y guardo es la ofrenda después de haber cobrado. Porque lo más importante para mí es Cristo. Y yo estoy seguro que el Señor no va a dejar que mi familia pase hambre ni necesidad. Aparta y guarda, porque Dios ama al que da con alegría. La ofrenda también debe ser alegre. Dios ama al que da con alegría.
Dios ama al que da con alegría. Y Dios no le da más al que da con alegría. No, es que Dios ama al que da con alegría. Te pregunto, ¿qué tú quisieras más, las bendiciones de Dios o el amor de Dios? Dios ama al que da con alegría. Entonces, el amor de Dios es mucho más grande que cualquier bendición material que podamos recibir en este mundo. Y la ofrenda también debe ser generosa. Dice, el que siembra escasamente, pues escasamente también cosechará. Y tú dirás, hermano, pero esto no es interesado. No, esto lo que quiere decir es el reconocimiento de la grandeza de Dios. Si tú siembras abundantemente, pues abundantemente también cosecharás. Dios no es corto para bendecir. Dios no es tacaño. Pero Dios no te va a bendecir en la misma proporción en la que tú ofrendas. Ese es el evangelio de la prosperidad. Dice, da más para que Dios te bendiga más. Da para que Dios te bendiga. Da para ganar el favor de Dios. No, ya tenemos el favor de Dios en Cristo. Nosotros damos en agradecimiento, no en inversión. Y es muy importante que entendamos eso. Cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Debe ser desinteresada también la ofrenda. Ahora, ¿dónde ofrendar? Bueno, lo más fácil es ofrendar a tu familia. Tú tienes que sostener y proveer a tu familia. Ofréndale tu tiempo, tu talento, tu capacidad, tu consejo, tu abrazo, tu todo, incluso tu dinero, tu carro, tu casa. Primero y principal, tu familia. ¿Ok? Tu familia. Segundo, los cristianos debemos dar a nuestra iglesia local. Y ya vamos a hablar de por qué en la iglesia local. Tengo que apurarme un poquito, voy a hablar un poquito más rápido, así que perdónenme lo que no me están entendiendo. Pero es más fácil dar a la iglesia local y después dar a organizaciones caritativas o a individuos necesitados. Y eso está bien, no hay problema en darle a una persona que está en necesidad. Es más, usted puede descontar de su ofrenda que va a dar el domingo para ayudar a alguien en necesidad. Hágalo con gusto, no aplique a Habacuc para decir, me están robando. El Señor dice, me están robando. ¿En dónde, Señor, te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Probadme en esto, dice el Señor, a ver si no abriré la ventana de los cielos. No, eso no se refiere a eso. Tu relación con el dinero también debe ser redimida por Cristo. En Timoteo dice que el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En Gálatas 6 se nos dice que al que se le enseña la palabra, que comparta toda la cosa buena con el que le enseña. Y en el versículo 9 y 10 dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos los que tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. De tu iglesia local debe ser el normal, el lugar regular normal donde uno ofrenda tiempo, creatividad, esfuerzo y dinero, talento y todo eso. Pero primero tu familia. No pongas a tu familia a pasar hambre. Y cuántos casos escandalosos de iglesias que hemos visto que incluso se han separado matrimonios, hijos abandonados, hijos que no creen en el Señor por el ejemplo de un papá que dio todo para la iglesia y abandonó su casa. No queremos que ninguno de ustedes pase por eso. Es más, es peor que un incrédulo si usted pone a su familia a pasar hambre con tal de pagar a la iglesia. Ok, vamos a terminar con algunas aplicaciones. Dice el pastor Miguel Núñez que los que están en contra del diezmo, no he conocido a uno que esté en contra del diezmo que quiera dar el 11 o el 12. Lo que quiero decir con eso es que el 10% debe ser una referencia, no una obligación. Si tú estás bien dando el 10%, sigue dando el 10%. No entiendas de mí. Dice, no, cámbialo por 9 o por 11, pero el 10 es prohibido. No estoy diciendo eso. Si usted tiene el 10% como referencia y Dios está conforme y te bendice y tú pones eso en tu corazón y el 10% está bien, gloria a Dios, aleluya. Sígalo haciendo así. Pero si usted está muy apretado y usted no tiene para comer y no le alcanza para la renta y usted tiene problemas por todos lados, dice, baje a 5, baje a 7, sin ningún problema. Aquí nadie se va a dar cuenta aquí, hey, el hermano fulano dejó, mira, vamos a llamarlo.
No, aquí nadie. Aquí nadie se va a meter en su ofrenda y usted. Eso es una relación de usted con Dios. Pero de igual manera, si usted empezó a ganar más, el porcentaje puede ser el mismo, el monto varía. Pero si de alguna manera usted empieza a ganar muchísimo más, normalmente lo que pasa, si usted es un poquito como yo, a mí una vez me dieron un aumento. Normalmente cuando a uno le dan un aumento, ¿qué es lo que empieza a pensar uno? Voy a ofrendar más, ¿verdad? No. Ahora me voy a comprar un mejor carro. Voy a ir a comprarme una ropa nueva. Voy a hacer un viaje. Voy a pagar unas deudas que tenía pendientes. Es decir, cuando a uno le dan un aumento, uno no piensa en dar más. ¿Por qué? Porque uno está conforme con el 10%. Entonces, si me permiten el consejo, usen el 10% como piso y no como techo. Déjenme hablarlo en español. Usen el 10% como piso y no como techo. Porque en Cristo tenemos mejores promesas. Si usted quiere decir que usted ofrenda el 10% porque eso está en el Antiguo Testamento, recuerde que el diezmo era el 23%. ¿Tú estás bien con el 23%? 23.3 para ser específico. Entonces, usen el diezmo como piso y no como techo. Otro consejo es que aquellos que dicen que cuando algún amigo tuyo quiera justificar, seguramente usted tiene amigos que dicen, todas esas iglesias lo que quieren es la plata y le quieren meter la mano en el bolsillo a uno y todos esos pastores son ladrones. ¿Usted no ha escuchado gente así? No, es a mí nada más que me lo dice. Bueno, dígale, en mi iglesia no es así. En mi iglesia no es así. Usted puede decirle, en mi iglesia no es así. En mi iglesia se le rinde informe a los miembros. Déjeme darle un breve ilustración de lo que es un reporte para los miembros de la iglesia. Este es el reporte de la reunión de miembros pasado. Y aquí a los miembros se les da, tiene dos hojas, es un poquito más detallado. Aquí está lo que entró y lo que ha salido hasta ahora. Y a los miembros se les da un reporte trimestral de cómo van las entradas y las salidas de la iglesia. Cuando les digan, esos pastores son unos ladrones toditos, tú le puedes decir, tú no conoces al pastor mío. Vamos a comamos un día con él. Alguien me invitó una vez para su casa y una persona allí me estaba diciendo, es que esos pastores son unos ladrones y usted también es un sinvergüenza. Y yo digo, señor, pero usted no me conoce. Y usted creería que su sobrino, el sobrino de ella fue que me invitó, ¿usted creería que su sobrino me invitaría a su casa si yo fuera un ladrón? ¿Usted me invitaría a su casa si yo soy un ladrón? Normalmente la persona que intenta hablar mal de los pastores que no conoce y de las iglesias que no conoce para justificar su pecado, para justificar su amor por el dinero y no se metan en su relación con el dinero. Algunos más bien dicen, por el contrario, en algunas iglesias se dice, no, que los diezmos tienen que ser para el pastor. ¿Ustedes han escuchado eso? Las ofrendas son para la iglesia, los diezmos son para el pastor. Pero vean lo que dice este comentarista. Incluso con las muchas coincidencias de ambas funciones, los pastores de las iglesias no son el equivalente neotestamentario de los levitas del antiguo pacto. Por lo tanto, afirmar que los diezmos deben ser para el pastor es un error hermenéutico de apropiación. En todo caso, las iglesias y los ministros son sostenidos por las ofrendas regulares que todos sus miembros, incluyendo sus mismos pastores, dan para el funcionamiento normal de la congregación. Yo siempre le digo a mis consiervos pastores y a los plantadores que tengo el privilegio de entrenar, el ministerio hispano en Estados Unidos es bivocacional por naturaleza. Cada pastor, cada hermano, cada ministro tiene que tener su propio trabajo. Y si la iglesia quiere recompensarlo, como dice en 1 Timoteo 5, que sean tenidos por dignos de doble honor, gloria a Dios. Pero normalmente las iglesias no tienen suficiente para pagar 1, 2, 3, 4, 5 pastores. Cada uno debe tener su propio trabajo y eso es honroso, eso está bien. Incluso los pastores tenemos que ofrendar. Porque esto se aplica para todo creyente y los pastores
deberían ser creyentes. Vean lo que dice la Constitución de nuestra iglesia, en el artículo 6, sección 2, inciso 4. El tesorero debe velar por la transparencia, la idoneidad, el profesionalismo y la perfección de la contabilidad de la iglesia, garantizando la rendición periódica de cuentas, la disponibilidad de la información administrativa y el estricto cumplimiento de las normas financieras y administrativas que el Estado imponga a las iglesias y organizaciones religiosas. En otra palabra, hermano, hermana, tú puedes ofrendar tranquilamente, gozosamente. En esta iglesia da gozo ofrendar, porque es evidente que se rinde cuenta a sus miembros y el dinero se usa con sabiduría para el funcionamiento de la iglesia, la plantación de otras iglesias y para el socorro de los que lo necesitan. Entonces tú puedes ofrendar. Nadie te está diciendo ofrenda millones, ofrenda miles, ofrenda, da. En algunos lugares dicen, los que van a dar de 1000 o más, pónganse de este lado. Los que van a dar de 500, pónganse en el medio. Y los que van a dar en monedas, arrepiéntanse. No, hermano, dé cuanto usted quiera, dé cuanto pueda, pero de algo, de algo. Nadie te está diciendo que tú tienes que poner 3, 4, 5, 6 ceros a tu cheque. Da algo. No te olvides que es tu compromiso con Dios si tú eres miembro de esta iglesia. Por último, si en verdad creemos que todo le pertenece a Dios, no deberíamos preguntarnos cuánto de mi dinero debería darle a Dios, sino con cuánto del dinero de Dios debería quedarme. Si de Dios es el 100%, no es el 10% que tú le das, sino que tú le obedeces al dar algo al pueblo de Dios para su funcionamiento, para la plantación de más iglesias y para el socorro de los pobres. Pero con cuánto tú te quedas de parte de Dios, porque es Dios que pone fuerzas en tu corazón, pone pilas, pone baterías en tu corazón para ir a trabajar, para producir y para sostener a tu familia, para ayudar al que lo necesite, para comprar alimento, para pagar un techo, para ponerle vestido y calzado y para proveer para tu familia de la fe y para proveer para tu familia en tu casa. Así que el 100% de tu dinero es de Dios. Tú no tienes dinero, tu dinero es de Dios. Si tú eres creyente, redime tu relación con el dinero, porque Cristo se dio como una ofrenda en propiciación para nosotros. ¿Cuánto más nosotros pudiéramos ponerle en nuestra casa el mejor plato, la mejor cucharilla, el mejor sofá, la mejor cama, darle a Él todo lo mejor que tenemos, la mejor vajilla, y nosotros incluso hacer lo mejor posible para Él, porque Él es digno de toda nuestra adoración. Nuestra ofrenda es un reconocimiento de nuestra adoración. Déjenme terminar con este poema. La verdad que es un himno. Dice, da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Pueden escucharlo, este himno que se llama Da lo mejor al maestro, de regreso a casa. Mientras tanto, piensa, ¿qué estás dando tú al Señor en retribución por todo lo que Él te ha dado? No pienses en dinero solamente. Piensa en tu tiempo. ¿Le estás dando la limosna de tu tiempo? ¿Le estás dando el diezmo de tu tiempo? ¿Cuántos años te quedan si te vas a morir a los 100? ¿Cuántos años te quedan? ¿Y cuántos años de eso tú piensas dedicarle a Él? ¿2 horas al domingo? Él es digno. Él es proveedor. Él es todo para nosotros, todo lo que tenemos, incluso la comida que reconocemos al orar. Gracias, Señor, por el trabajo que me diste para comprar esta comida. Gracias, Señor, por este jugo de naranja y por el Señor que la sembró, el Señor que la cosechó, el Señor que inventó el tractor con el que la exprimieron. Gracias, Señor, por este jugo de naranja. Para tu gloria me lo tomo. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos regalan. Y en reconocimiento, toma mi vida. Toma mi tiempo, toma mi esfuerzo, mi conocimiento, mi capacidad. Toma todo mi ser. Soy tuyo. Tú eres del Señor. Tú eres de Cristo. Tú debes ser una ofrenda para Él. Tu tiempo, tu esfuerzo, tus bienes, tu creatividad, tu todo es de Dios. Dáselo a Él. Él es digno. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y gracias por las bendiciones que nos das a través de tu pueblo. No creemos, Señor, ser dignos de nada,
pero sí queremos ser agradecidos de todo. Señor, por eso te rogamos que nos use para la extensión de tu reino. Al usar nuestros dones, nuestras capacidades, nuestro dinero, nuestros bienes, nuestros carros, nuestras casas, nuestros consejos, nuestro conocimiento y todo lo que tenemos y somos para la gloria de tu nombre. Porque tú te diste por nosotros. Ahora nosotros podemos también dar para que otros también te atesoren a ti. Señor, no permitas que amemos el dinero. Exhórtanos. Haznos ver que tú eres más importante que cualquier amor a otra persona, a otra cosa, a otro dinero, a otra posesión en este planeta. Tú eres digno. Y que todas nuestras ofrendas reconozcan tu dignidad. Ayúdanos, Señor. Al mismo tiempo, Señor, te rogamos que proveas empleos dignos, que cada uno de los presentes pueda sostener su familia, pagar su renta, pero tampoco nos permitas caer en caprichos y vanidades, en gastar y consumir. Más bien, Señor, ayúdanos a reconocer que tú eres nuestra mejor opción siempre. Tú eres nuestro todo. Si diste a tu Hijo Jesucristo, no hay nada que te hayas reservado. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a imitarte, al ser generosos al dar. Te necesitamos, Señor, para que redimas también nuestra relación con el dinero. Que te amemos a ti, que eres digno de toda adoración. En el nombre de Jesús, te amamos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.